Bien, mis estimados estudiantes, damos continuidad a la disciplina de los libros poéticos y sapienciales con el tema número 4, la clase número 1, que es la mitad de la materia de este tema. Estudiaremos en esta clase número 1 la estructura y tema de los escritos sapienciales. Propósito de este tipo de lenguaje y la sabiduría y sus contextos. La estructura y tema de estos escritos para nosotros poder entender hasta qué punto y profundidad tenían todo lo que los escritores bíblicos estaban redactando. El propósito de este tipo de lenguaje que encontramos en el libro de los Proverbios, que encontramos en Job, Cantares, etc., y que están ahí reflejados en la palabra. La sabiduría y sus contextos, todo lo que influenció externamente y hasta dónde influenció también la cultura hebrea a las demás regiones circundantes. Tengamos unas palabras de oración. Padre amado, te doy muchas gracias en este momento por tu fidelidad y amor. Siempre, Señor, rogándote que tu misericordia nos alcance a todos, que tengas a bien, Señor, sostenernos y guardarnos. Mira a cada estudiante, tú les conoces por nombres, por apellidos, les conoces, Señor, cada necesidad, cada situación, cada aflicción, cada interrogante, Dios mío, por la cual estén pasando. Te ruego en este momento que tú les ayudes y que sea de aprovechamiento total esta asignatura que estamos cursando. En el nombre de Jesús te lo ruego y te doy muchas gracias porque tu fidelidad es para siempre. Amén. Muy bien, mis estimados estudiantes, las características de la sabiduría son especiales. El sabio observa la vida y llega a algunas conclusiones que pueden ayudar al hombre en su deseo de lograr el bienestar y el éxito dentro del marco de la fe en Jehová. Sobre esta base es el análisis que estamos realizando o que realizaremos más adelante de todos los libros en cuestión que se insertan dentro de este grupo. Se enfoca la atención en la experiencia, es decir, el hecho o la acción humana y su consecuencia. Así se logra reunir datos sobre diversas acciones y resultados, determinando lo conveniente y lo inconveniente para nuestro proceder. La sabiduría es un tema especial dentro de la Biblia porque es tanto social, se aplica tanto de una manera social como de una manera individual. Sobre todo marca una pauta específica cuando se está redirigiendo directamente al individuo en cuestión. Por eso dice que la sabiduría se enfoca en la experiencia y del hecho de la acción humana y su consecuencia. Y de ahí se desprenden toda una serie de enseñanzas que sirven para las experiencias venideras y evitarnos todo tipo de situaciones incómodas, difíciles y críticas. Este blanco mira en forma especial a la conducta del hombre, distinguiendo entre el bien y el mal. La naturaleza práctica de la sabiduría hebrea presupone el descubrimiento de un orden natural moral en el universo. Un orden natural moral en el universo que es dictado por Dios a aquellos que prestan oído a lo que Dios quiere orientar. El sabio observa que cierta acción produce vez tras vez una consecuencia trágica al participante. Y detengámonos aquí un momento, hermano. La observación es muy importante a la hora de la redacción de este tipo de escritos. Considero que muchos de los que redactaron todos estos pasajes de sabiduría, además de ser inspirados por el Espíritu Santo de Dios, se dedicaron a la observación, a escuchar, a detenerse
a ver el exterior, a observar la vida de otros y sus repercusiones, tanto en lo personal como en lo social. Por lo tanto, la observación es muy importante para que nosotros podamos ser personas que aprecien el consejo de Dios. La observación, ser personas que vean sin criticar, sin juzgar, sin ánimo de ser cruel, pero que vean cuál es el resultado de la conducta de una persona que no guía sus pasos según la orientación de Dios. Y esto tiene mucho que ver con hacer una pausa, hacer un paréntesis en nuestra vida agitada, en nuestra vida acelerada, y reflexionar un poco en aquellas cosas que quizás hemos descuidado, que quizás hemos despreocupado en nuestro carácter, en nuestro proceder, en los espacios donde nos movemos. Por lo tanto, hermanos, para alcanzar sabiduría, hemos dicho muchos elementos que necesitamos, pero también necesitamos ser reflexivos y sacar un balance de las cosas que son realmente convenientes según Dios para nuestra vida. La sabiduría hebrea está preocupada por el hombre íntegro, es decir, no es un mero ejercicio religioso que espera orientar la vida del culto de los judíos. Para nada encontramos en estos escritos algo relacionado con los procedimientos litúrgicos dentro de las ceremonias del pueblo de Israel, sino que va específicamente, como antes dije, a los individuos, sobre todo al hombre íntegro que tiene el deseo en su corazón y más que el deseo, que está pronto a ejercer aquello que Dios le esté demandando. Por lo tanto, no está orientada, por eso es la ausencia de todo tipo de lenguaje, como en otros libros del Antiguo Testamento aparecen cultistas, religiosos y ceremoniales, porque va al individuo y sobre todo para que el hombre íntegro se enriquezca mucho más, crezca mucho más y pueda transmitir estas verdades a los hijos de los hijos de los hijos. Tampoco la sabiduría espera ser un mero instrumento que se usa en ciertos días especiales y días sagrados, porque no está dentro del marco de un horario o dentro del marco de un programa. La sabiduría no está dentro de un programa, está en el diario vivir, sea que hayan personas delante o no las hayan, sea que estemos en algún tipo de situación, circunstancia, rodeados o no de personas. Se trata de la reacción y la respuesta del individuo ante la palabra de Dios y sus mandamientos y en cómo ejecutarlos oportunamente. Al contrario, la sabiduría espera aconsejar al hombre en todas las esferas de la vida cotidiana, en todas las esferas de la vida cotidiana. Por eso decimos en muchas ocasiones que cualquier cosa que usted quiera saber está en la palabra. Cualquier duda que uno tenga está en la palabra. Cualquier cuestionamiento que a uno le hagan, la palabra tiene respuesta para ello. En la palabra encontramos todas las verdades que son necesarias para la supervivencia, para poder tener un camino recto. Allí está en la palabra, porque la palabra abarca todas las áreas de nuestra vida y tiene respuesta para todas las áreas de nuestra vida. La integración de la fe con la vida cotidiana es un elemento importante para para que se concrete la sabiduría en nuestra vida. La fe en Jehová desea enfrentar el mundo real con las nuevas de la bondad y la verdad del Señor. Por lo tanto, aquí en este esquema vemos cómo la vida cotidiana
se le integra la fe y la sabiduría se inserta dentro de él. Es decir, que usted en su práctica diaria de vida, si además, como es cierto, es tal cual, usted es una persona de fe, usted y yo somos personas que le hemos creído a Dios. Usted y yo somos personas que sabemos que la palabra, la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Usted y yo somos personas que sabemos que el Espíritu Santo es nuestro consolador, que es el que nos empodera, que es el que nos llena, que es el que nos ayuda, el que nos sostiene, el que nos usa para la gloria del Señor, el que nos transforma con la palabra implantada. Todo eso nosotros lo sabemos, la fe está integrada a nuestra vida. Y en la medida que hemos ido caminando y hemos ido avanzando en años con el Señor, en días con el Señor, sea cual sea el tiempo que usted lleve de convertido, en la medida que hemos ido avanzando, hemos ido añadiendo principios de fe a nuestra vida. Ahora bien, para poder estar completo, sin que nos falte ninguna cosa, es necesario insertar, como aquí ven este tercer elemento que está titulado la sabiduría, que va como haciendo un movimiento de progresión, insertándose en la vida cotidiana, que ya tenemos integrada a ella nuestra fe, pero que necesita para complementarla la sabiduría. El correcto proceder según lo que hemos aprendido. Por lo tanto, más que una experiencia de vida, más que una experiencia por los años que tengamos, por las canas que tengamos, por todo lo que hayamos vivido, que son cosas importantes, yo no estoy para nada desestimando eso, pero más que eso es la sabiduría la que brillará si la dejamos brillar en nuestra vida, brillará en nuestra conducta. Saber cómo entrar, cómo salir, cómo operar, cómo quedarnos quietos, cómo hablar, cómo callar. Esa parte de la aplicación de la palabra de Dios la obtenemos cuando estamos creciendo en sabiduría y la integramos así como hemos integrado nuestra fe. Ahora bien, para su mejor estudio, este tipo de estilo literario puede ser clasificado de las siguientes maneras. Análisis de su estructura y análisis de su contenido. Aunque cuando leemos a simple vista no nos damos cuenta de estas cosas, por eso es importante el estudio, pero sí tiene una estructura, la escritura poética y sapiencial, y también tiene un contenido que va pintando desde la escritura la persona que lo escribe. En cuanto a estructura, sabiduría proverbial es uno de los primeros elementos que encontramos. La sabiduría proverbial consiste en dichos cortos y aforismo. Aforismo como una oración o pensamiento de forma concisa o corta que se propone para una rama, disciplina o ciencia. Eso es lo que significa aforismo, que presentan pautas para una vida feliz y próspera. Por ejemplo, Proverbios 22, versículo 3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Es un dicho corto, ¿verdad? Con un pensamiento, una oración concisa que hace una propuesta o da una orientación de vida sobre la base de una experiencia, sobre la base de la observación de una experiencia negativa. Por ejemplo, este texto de Proverbio, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Qué quiere decir esto?
Bien, hermanos, sencillamente que muchas personas no son lo suficientemente prudentes como para aprender a preservar la integridad de ellos como cristianos, como personas, desde el punto de vista quizás moral y hasta espiritual. Y desprecian el consejo de personas sabias, de personas temerosas de Dios. No va a pasar nada. No, esto no significa nada. Esto no tiene importancia. Por eso usted ve tantas personas desmintiendo verdades bíblicas sin fundamento ninguno, porque sencillamente escucharon en internet una persona afectada, una persona amargada que se fue de una iglesia, que no quiere obedecer ciertas determinadas cosas, trayendo con argumentos que no son totalmente válidos, ni bien estudiados, ni bien analizados, nuevos principios y estilos de vida cristiana para aquellos creyentes que quieran escuchar. Y uno le dice, hermano, no oiga ese tipo de cosas. Trate de estudiar bien la palabra, trate de orientarse bien. Trate de aprender mejor lo que se le está diciendo. Mira, hermano, la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello. No se preocupe que yo no me voy a afectar. Hermano, las cosas que provienen de lo negativo siempre van a tener un efecto en nuestra vida. Siempre van a tener un efecto en nuestra vida. Es mejor estar avisado, estar alertado, que tragárselo todo y tener una ingesta espiritual con verdades que los mentirosos tratan de hacer veraz, con supuestas verdades que los mentirosos tratan de hacer veraz. Yo escuché una persona por internet hace unos cuantos días hablando mal del pastorado, atacando mucho al pastorado, una persona que hablaba totalmente absolutista respecto al tema, era absoluta totalmente respecto al tema, y yo me preocupé mucho, dije, un hermano que quizás esté afectado con su pastor ya tiene un elemento para justificar. Por supuesto, ella estaba hablando sin todos los elementos, esta persona estaba hablando sin una base sólida, bíblica, completa, solamente desde su punto de vista, argumentando su punto de vista con algún que otro versículo o algún que otro pasaje muy escaso que justificara su enseñanza. Por lo tanto, cuando a usted le digan, hermano, tenemos que tener cuidado con lo que consumimos de internet, todo lo que consumimos, todo lo que aparece en internet no es consumible por nosotros, no debe ser consumible por nosotros. Hermano, haga caso. Consúltelo con su pastor, consúltelo con su tutor espiritual, con su guía espiritual, con la persona que le está instruyendo, que le está discipulando. Consulte, porque no todo lo que usted escucha está bíblicamente, correctamente basamentado, hermano. Y tenemos que tener cuidado, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener cuidado cuando vemos, por ejemplo, en internet, que las personas hablan acerca de la suerte, comparte este mensaje con tantas personas y entonces Dios te va a bendecir. Donde la palabra dice que si yo comparto 100 veces un mensaje recibido por Facebook, por Messenger, por donde quiera que yo tenga un contacto con una red social, donde la palabra dice que por ahí va a venir mi bendición. Entonces tenemos que ver el avisado, aquella persona que escucha el consejo,
va a ver el mal y se va a esconder y va a tratar de preservar a sus hijos, a su familia, a su matrimonio, de todo lo que tenga que ver con falsa doctrina, de lo que tenga que ver con inmoralidad, de lo que tenga que ver con aquello que ofenda a Dios. Tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, porque se levantarán gente que solamente pretenderán justificar en muchas ocasiones sus malos procederes, hermanos, y no exaltar y honrar la palabra de Dios. Por lo tanto, el simple va a pasar y va a recibir el daño. El simple no tiene el deseo de escuchar, ni como decía en la diapositiva anterior, de ser observador y aprender de las experiencias negativas de otros. No, no tiene ese deseo. El deseo es exaltarse personalmente. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con lo que consumimos, con lo que alimentamos nuestra fe y de la fuente que viene. También tenemos la sabiduría contemplativa, a veces llamada especulativa. La sabiduría contemplativa consiste en escritos largos, frecuentemente en forma de narración o diálogo que presenta una enseñanza básica. Por ejemplo, Proverbios 8 y 9 personifica la sabiduría y describe su llamado. Proverbios 31 describe los rasgos de la mujer virtuosa. Aquí en Proverbios 8 yo escogí esta pequeña porción para mostrarles a ustedes lo que estoy ejemplificando en la oración de arriba. No clama la sabiduría y da a su voz la inteligencia. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción. Y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. En este pequeño pasaje, porque es mucho más vasto el capítulo 8 y también el 9, aquí podemos encontrar una riqueza extraordinaria de valores. Está diciendo, ¿es que acaso es inaccesible para ti la sabiduría? ¿Es que acaso es inaccesible para ti aprender de lo que Dios te está enseñando con las cosas naturales que están a tu vista, que no tienes ni que alzar la cabeza para aprenderlas, sino que están ahí frente a tu nariz prácticamente? Con esta interrogación está lanzando un reto a aquella persona que lee. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En otras palabras, casi te grita, a gritos te grita Dios con las cosas comunes y naturales. La enseñanza, el buen procedimiento. Y se separa en las alturas junto al camino. A las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas hacia la entrada de la ciudad. Le está diciendo, por los lugares por donde tú frecuentas ir, ahí, si eres observador, te vas a dar cuenta que puedes aprender muchas cosas. Puedes aprender muchas cosas. Esta sabiduría contemplativa que amplía el texto para que uno tenga muchos más elementos. Y si no es a través de uno, sea a través de otro, tener un nivel elevado de comprensión y poder alcanzar lo que se nos está queriendo decir. No es difícil, no es para los inteligentes, es para aquel que quiera escuchar y ver. A la entrada de las puertas da voces. Está diciendo el Señor, en cualquier sitio, por simple que sea, puedes aprender algo interesante, puedes aprender algo importante, por simple que sea. Yo recuerdo en una ocasión, nosotros llevábamos a nuestro hijo y lo traíamos de la escuela primaria y nos turnábamos yo y Javier para llevarlo y traerlo.
Y en una ocasión, cuando regresaban de la escuela, mi esposo y mi hijo, él estaba aprendiendo a leer estaba mi hijo Javier, y le empezó a leer en una pared que había por el camino, empezó a leer unas frases que habían escritas en la pared, porque estaba aprendiendo, él tenía ansias de leerlo todo. Cuando los niños empiezan en los primeros grados, que empiezan a leer, quieren leerlo todo. Descubren, es un descubrimiento para ellos. Y él empezó a leer ciertas frases, eran frases obscenas, de muy mal gusto, escritas en aquellas paredes. Y mi esposo dejó que él lo leyera todo. Y cuando terminó de leer, bueno, pues tuvimos una gran oportunidad de dar una enseñanza. Las cosas más pequeñas y más simples las podemos utilizar para hablar de Dios, para enseñar a otros. Mi esposo le explicó lo que significaba todo aquello, por supuesto, a un nivel comprensible para él, porque era un niño pequeño, y le dijo lo desagradable que podía ser socialmente este tipo de vocabulario. Hermanos, qué importante que podamos aprender de los elementos de sabiduría que Dios pone en nuestro camino. Nunca, mi hijo tiene 17 años y nunca lo he escuchado decir una palabra obscena. Aquella enseñanza penetró en su entendimiento, le hizo reflexionar, aún tan pequeño como era, y le dio también un valor a lo que le estábamos diciendo. Por lo tanto, cuando uno quiere hallar la sabiduría, en cualquier sitio la encuentra. Mucho más efectivo fue para nosotros esa oportunidad de enseñar acerca de vocabulario correcto, como dice la Biblia, que tu palabra, tu conversación sea una conversación sana, limpia. Mucho más efectivo fue que cuando quizás algún padre le dice a un hijo, no te quiero oír hablando malas palabras, pero aquella oportunidad fue una oportunidad de oro para nosotros. Por lo tanto, a la entrada de las puertas da sus voces, ¿verdad? Queremos ayudar a otros y sin embargo no nos damos cuenta que en el camino hay muchas personas necesitadas que podemos hacer algo por ellos. Algo por ellos, 10 céntimos, 20 céntimos, un sol, a personas bien necesitadas, ancianos que están pasando muchas situaciones precarias, ¿verdad? Esa es la sabiduría. Dios que nos muestra escenarios donde podemos poner en práctica lo que hemos aprendido en lo privado. Hombres, a vosotros clamo y dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción. Y vosotros, necios, entrad en cordura. Dios da oportunidades para que aprendamos. Dios nos da oportunidades para que podamos subsanar nuestros errores. No quiere decir que porque erremos, porque nos equivoquemos, porque hayamos escogido mal en algún momento en nuestra vida, no tengamos la posibilidad de reaccionar y de que Dios nos dé una oportunidad. Podemos tener una oportunidad. Nos hemos desfasado por ser indiscretos, aprendamos discreción. Nos hemos desfasado por tener falta de cordura, quizás de dominio propio, pues tenemos todavía la oportunidad de ejercitarlo. Ejercitar la sabiduría y poner en práctica los principios de Dios es solamente tener el empeño y el deseo de practicarlo. Es como aprender a montar bicicleta. Cuando usted está aprendiendo, no sé cuántos han aprendido a montar bicicleta, pero cuando usted quiere aprender a montar bicicleta, usted va a tener que pasar por diferentes procesos. Pocas personas he visto yo, creo que ninguna, y todavía tampoco nadie me ha contado que haya tenido esta experiencia,
que esté aprendiendo a montar bicicleta, que se haya montado a la primera sobre la bicicleta y haya salido rodando perfectamente manejándola. Yo nunca he visto eso. Practicando, uno comete muchos errores, pero es necesario no cejar en el empeño del ejercicio. Yo aprendí a montar bicicleta después que sufrí varias caídas. Algunas verdades las aprendemos fácil, otras verdades las aprendemos sufriendo reveses y empeñándonos en seguir practicando hasta que nos salga bien. Nadie nace sabiendo. Aprendemos en el ejercicio de la práctica. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. No importa que aparentemente sea desventajoso lo que Dios aparentemente nos está exigiendo que hagamos, pero siempre es el camino más seguro y recibiremos recompensa por actuar como tal. Realmente, en muchas ocasiones, ser honesto, ser auténtico, es el camino, quizás a la vista de este mundo, desventajoso, pero a la vista de Dios es un camino que Él honra y que Él tiene mucha estima de quien lo aplica. Por lo tanto, hay tantas otras verdades que podemos desentrañar de estos pasajes. El tema. La sabiduría se centra en temas que son importantes para vivir exitosamente en comunidad, tales como la elección entre lo correcto y lo incorrecto, relaciones con los padres, hijos, vecinos, esposos, contraste entre la virtud y la maldad, manejo de riqueza y poder, mostrar misericordia al pobre. La sabiduría también se distingue por sus temas. Aunque dichos de sabiduría pueden aparecer a través de toda la Biblia, algunos libros contienen mucha literatura de sabiduría y son clasificados como libros de sabiduría. Por lo tanto, hermanos, estos temas son esenciales y afloran a la superficie cuando hablamos de sabiduría, lo correcto y lo incorrecto. ¿Qué será correcto? ¿Qué será incorrecto? ¿Qué estará bien? ¿Qué estará mal? Qué difícil hacer este tipo de elecciones. A elegir entre el bien y el mal, elegir entre lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada. Las relaciones, cuán difícil y cuánta sabiduría necesitamos para las relaciones interpersonales con los padres, los hijos adolescentes con los padres. Qué conflictos y qué situaciones más difíciles. Los hijos, los vecinos, los esposos. Uno de los terrenos donde más se hace notar la sabiduría es en la casa. En la casa, con las personas que cotidianamente tenemos que lidiar. Ese es el terreno más difícil, contraste entre la virtud y la maldad, entre las intenciones sanas y malsanas. Este es otro terreno peligroso, porque ahí nadie ve, pero usted sí sabe con qué intención dijo, hizo, hasta a veces se sonríe, hermano. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos. El manejo de la riqueza y el poder, sabiendo que solamente somos mayordomos, administradores de la gracia de Dios, de las bendiciones de Dios. Eso es muy importante también con respecto a la aplicación de la sabiduría. Mostrar misericordia al pobre. Mostrar misericordia al pobre.
porque Dios es el que mejor paga. Echa tu pan sobre las aguas y al cabo de muchos días lo volverás a hallar. ¿Verdad? Cuando decimos esto, también encontramos en esta frase que yo acabo de decir una profunda significación. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante. Los mejores ejemplos de esta literatura didáctica o instructiva se hallan en los libros de Job, Proverbios y Eclesiastés. Además, muchos de los salmos han sido poderosamente influenciados por la tradición de sabiduría y reflejan importantes temas de sabiduría. El Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Acá la palabra de Dios es clara cuando nos dice que qué bueno sería que nos sintamos honrados de no haber tenido que experimentar una vida mundana. Porque es triste cuando de manera mundana venimos al Señor. Hay toda una serie de experiencias de vida difíciles, tristes y muchas veces hasta vergonzosas que nos hubiera gustado tener que prescindir de ellas y no tener que haber tenido que ser partícipes de ellas. Pero lamentablemente nos tocó y Dios así curtió nuestro corazón para llegar al punto de aceptar a Cristo y comenzar una nueva vida con Él. Pero acá la palabra está diciendo que es 3 veces dichoso el varón que no anduvo en consejo de malo, ¿verdad? Que no se mezcla con los pecadores, con los que se burlan de Dios, con los que se burlan de las cosas sagradas y santas. El Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Como Dios con su palabra y su sabiduría ha hecho todo lo que vemos y lo que disfrutamos también hoy. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la miel que destila del panal. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. En otras palabras, Dios está diciendo, no tengas una actitud de resistencia ante mi palabra, no tengas una actitud de rebeldía ante mi palabra, no sea que pases trabajo después, ¿verdad? Para poder volver, recuperarte y renovarte en mi presencia. No seas como los animales, porque te he dado libre albedrío, te he dado un valor importante. No seas así. En otras palabras, hay un pensamiento que nosotros allá en Cuba hemos aprendido que es mejor acercarse a Dios por amor que por dolor. En el libro de Cantar de los Cantares también aparecen temas relacionados con la sabiduría, pero en menor medida. La palabra de Dios es más preciosa que el oro. Los paralelismos. Una característica distintiva de la poesía hebrea es que en comparación con otros estilos literarios, sus frases no riman al final de cada línea. No es que no tenga rima, sí rima, pero no con el tipo de rima a la cual nosotros estamos acostumbrados. Está conformada por 2 líneas que riman entre sí.
el paralelismo es la característica más relevante de la poesía hebrea. Y aquí les pongo un ejemplo de a qué nos estamos refiriendo con paralelismo. Algunos han tratado de enseñar el paralelismo de la poesía hebrea como los dos rieles por los cuales corren los trenes, ¿verdad? Que van uno al lado del otro, pero no son iguales, tienen sus diferencias, pero los dos sirven para trasladar un elemento. En la literatura se clasifica como la fórmula expresiva usada en especial en poesía que consiste en la repetición de una misma frase de forma reiterativa y con leves variantes en cada unidad expresiva. Decir lo mismo pero de una manera diferente. La primera frase de un escrito poético es paralela con la segunda. Es decir, son diferentes con semejanzas porque mencionan temas convergentes entre sí. Es decir, que se mezclan entre ellos, que coinciden entre ellos, coincidiendo de esta manera en lo que se quiere expresar. Y tienen un ritmo de pensamiento que caracteriza, por supuesto, a esta poesía y es comúnmente conocida como el paralelismo hebreo, del cual estamos hablando. El paralelismo consiste en equilibrar un pensamiento o frase con otro pensamiento correspondiente o frase que contiene aproximadamente el mismo número de palabras o al menos una correspondencia de ideas. Así que el paralelismo consiste en dos frases paralelas que se corresponden en forma y contenido, expresando el mensaje en dos tiempos sucesivos. Este es un concepto un poco más complejo, pero entendible de igual manera, ¿verdad? Será como árbol, por ejemplo, plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahí vemos en dos frases coincidencias dichas de diferentes maneras. Se utilizan en el paralelismo los siguientes recursos. El paralelismo sinónimo, que viene del latín synonymus. El término sinónimo es un adjetivo que se utiliza para expresar que un vocablo tiene una misma o muy parecida significación que otro. Por ejemplo, diferir o dicotomía, robar o hurtar, verdadero o veraz, ¿verdad? Son sinónimos porque son palabras diferentes pero que significan lo mismo, incluso se escriben hasta diferente. Cuando el segundo verso repite el pensamiento del primero pero con otras palabras o contiene un pensamiento semejante al del primero, como en estos casos. Salmo 22:20, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Tanto un perro como una espada eran dos cosas complicadas para un judío. Salmo 19, 1 y 2, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, otra noche declara sabiduría. Las mismas cosas dichas de manera diferente. Por eso decimos que aquí estamos en presencia de un paralelismo sinónimo. Los paralelismos antitéticos. Antítesis, lo opuesto a otra cosa. La enseñanza es lo opuesto a la ignorancia. El amor es lo opuesto al odio. El rencor es lo opuesto al perdón. Un adjetivo utilizado en el sentido opuesto de otro es un antónimo. Por ejemplo, confiar o dudar, llegas o te vas, mueres o vives. Y hay un texto bíblico acá que dice y ejemplifica lo anteriormente explicado. La justicia engrandece la nación, pero el pecado es afrenta de las naciones. La justicia es lo que engrandece a la nación. Y lo opuesto a este
a esta declaración es que, pero el pecado es afrenta de las naciones. Los paralelismos sintéticos. Se emplea la unión de varios elementos para componer una sola idea, con varios elementos. Y esto tiene unas pinceladas poéticas tremendas. Realmente los escritores hebreos eran artistas de la narrativa, de la prosa y también de la poesía. Son artistas, hermanos. Ejemplo, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Está hablando del malo, pero lo categoriza como malo, como pecador, como hasta injusto, y también habla de las consecuencias de esta actitud en diferentes estados del tiempo, en su vida, las consecuencias que tendrán y el final que tendrán. Sumamente interesante, lindo, precioso este tipo de escritura. ¿Quién me diese las alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Propósito de este tipo de lenguaje. Dichos escritos tienen como propósito fundamental la enseñanza. Para un judío era elemental el proceso de aprendizaje. De hecho, la memorización dentro de su cultura era algo imprescindible, establecido desde los primeros años de vida. Desde que un niño tenía 5 años empezaba un proceso de enseñanza riguroso para que se aprendiese de memoria la Torá. Y después otros procesos de enseñanza que venían cuando cumplía otras edades. El mundo antiguo tenía la característica en la que usaban este tipo de escritos para entrenar y preparar a la generación más joven, para que asumieran responsabilidades y posiciones de liderazgo en la sociedad, para no dejarlos huérfanos de enseñanza, de orientación, de estatutos y de paradigmas. Era una continua enseñanza y un continuo vertir lo que había pasado en el pasado y las experiencias sobre la nueva generación. Es muy importante de ocuparse de la nueva generación porque ella es la sustituta de esta en la que estamos y la responsable de seguir hacia adelante con el legado espiritual que tenemos. Ejemplos. La enseñanza del primer capítulo de Proverbios comienza con la declaración: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. El último capítulo es presentado como palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. En los Salmos leemos: Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. El comienzo del libro de Eclesiastés es palabras del predicador, ¿verdad? Y tiene una cantidad de consejos y orientaciones este libro tremendas también. Pero acá no mencionamos el libro de Job, que también tiene muchas enseñanzas y que han trascendido el tiempo y la historia para dejarnos a nosotros un legado orientador sobre los principios espirituales que son de éxito en la vida natural. También así, Cantar de los Cantares con respecto a la familia y al matrimonio. Por lo tanto, hermanos, hasta aquí hemos llegado con esta clase. Daremos continuidad a lo siguiente en breve.